Overlord Trinidad Libro, parte 1. Dos figuras se encontraron a las puertas de la gran tumba subterránea. Un noble caballero y un cruel demonio cruzaron sus miradas a la entrada del que alguna vez fue su hogar. Ambos habían venido con la misión de ver a un viejo amigo y acompañarlo en este doloroso final. Pero al verse mutuamente, el odio del demonio cabra y el resentimiento del caballero insecto los motivaron a continuar con la pelea que sus amigos habían detenido muchos años atrás. Eran las 11:50 de la noche cuando las garras del demonio se encendieron con fuego negro, y la espada del caballero brilló con una intensidad divina. El demonio cabra vio al caballero avanzar con la fuerza de un derrumbe, y agitó su mano para arrojar un fuego que frenara su arremetida. El caballero cortó aquellas llamas antes de que lo tocaran, y avanzó hacia el demonio con una estocada. El demonio se apartó hacia un lado, con un paso preciso y veloz, la espada pasó a su lado, apenas cortando algunos pequeños pelos de su barba. El demonio cabra intentó alcanzar la espada oxidada del caballero para destruirla, pero ésta giró. Apuntó de nuevo su filo hacia el demonio y se movió como guiada por una fuerza divina. El demonio agachó la cabeza, y el caballero intentó hacer que su espada descendiera para partirlo en dos, pero las garras del demonio cambiaron la trayectoria de la espada y ésta se enterró en el suelo mientras el demonio se apartaba. El demonio convocó entre sus manos una masa de fuego infernal, mientras el caballero levantaba su espada de la tierra, arrastrando consigo parte del suelo. Maximum Fireball. Gritó el demonio cabra mientras arrojaba aquella inusualmente poderosa magia de fuego. El caballero concentró su fuerza divina en el escudo que llevaba en el brazo izquierdo, y con un movimiento usando toda su fuerza, golpeó el ataque y lo hizo volar hacia el horizonte, muy lejos de ellos. Pero entonces, el caballero notó que su escudo estaba incandescente. No estaba encendido en llamas, pero estaba al rojo vivo y se estaba derritiendo lentamente. ¡Diablos! El caballero se despojó de su escudo rápidamente y lo arrojó lejos. Había notado que aquel ataque venía con una poderosa maldición. Aprovechando el desconcierto, el demonio avanzó con todas sus fuerzas, con sus garras por delante, preparado para atravesar el corazón del caballero. El caballero respondió con su espada, chocándola contra las garras del demonio antes de ser alcanzado. Ambos se quedaron en un punto muerto, con sus armas quietas mientras cada uno intentaba superar al otro con pura fuerza bruta. Pero Piromántico y Caballero se especializaban en esa estadística, y todo apuntaba a que iban a quedarse ahí el resto de la noche, hasta que por fin uno de ellos se cansara, pero entonces, cuando la batalla entró en un punto muerto, ambos tuvieron un momento para recordar por qué estaban aquí. ¿Viniste por Momonga? ¿Viniste por Momonga? El demonio cabra y el caballero insecto hicieron la misma pregunta, al mismo tiempo. Sus voces resonaron como una sola, y al darse cuenta de que ambos buscaban lo mismo, bajaron sus armas, dejaron a un lado el orgullo y el odio, y se sintieron como unos tontos por haber desperdiciado así la oportunidad de ver a un viejo amigo que los necesitaba. Ha pasado mucho tiempo, Ulbert, dijo el caballero insecto al demonio cabra. _4 años, Tachme, dijo el demonio cabra Ulbert, al caballero insecto Tachme. Los dos levantaron la mirada y se observaron a los ojos. Eran los monstruosos ojos negros de una cabra y los pequeños ojos azulados de un hombre hormiga, pero a través de ellos pudieron ver que el otro ya no tenía deseos de pelear. Ambos suspiraron intentando borrar todo rastro de resentimiento, y fue entonces cuando las luces se encendieron en el cielo. Eran las 11:57 de la noche, y el final de Yggdrasil estaba siendo anunciado por los fuegos artificiales. Ulbert, quien en la vida real era un contador, jefe de departamento, que había trabajado mucho para venir estos últimos 10 minutos de Yggdrasil, miró su reloj y vio cómo había desperdiciado 7 de ellos en una pelea inútil. Tachme, quien dirigía la oficina de recursos humanos de una gran empresa, quería golpear su cabeza contra el muro de Nazarick. Pues primero perdió cerca de 20 minutos esperando a que su consola se actualizara, y ahora había perdido otros 7 en una pelea que debió terminar hace años. Me pasé una semana trabajando para poder llegar temprano a casa, compré una nueva consola, incluso escribí un discurso con todo lo que quería decirle a Momonga, y al final solo vine a perder el tiempo, dijo Ulbert mientras se dejaba caer al suelo. Yo cancelé una cena con mis jefes. ¿Por qué diablos tuvieron que hacer el cierre de los servidores entre semana? Se quejó Tachme, furioso de no haber tenido más que unos minutos para venir a ver a su amigo. Él está ahí, ¿no es verdad? Seguramente esté sentado en la sala del trono, observando cómo nos peleamos como un par de tontos, pensó Ulbert mientras miraba la entrada a la fortaleza. La alarma no avisa de invasores a menos que logren derrotar a alguno de los jefes de sección. ¿Lo olvidaste? No, lo recuerdo perfectamente. Pero quiero creer que Momonga nos ve y no quiere vernos, y no que perdimos la oportunidad de hablar con él por habernos peleado. Quizás si nos apresuramos podamos acabar con un jefe de sección, y entonces, Ulbert negó con la cabeza. Aun si lo lográramos, solo podríamos hablar con Momonga un par de segundos. Lo alteraríamos, y le quitaríamos la oportunidad de despedirse de Nazarick. Mejor déjalo. Estoy seguro de que será más feliz si solo lo dejamos ser él y la tumba esta última noche. En verdad quería volveré a verlo. Deseaba agradecerle por mantener a Nazarick en pie. Cuando nos fuimos él prometió que la tumba siempre estaría aquí para nosotros. Pero nos fuimos, y nadie regresó. Durante más de 4 años no hice ningún esfuerzo para venir a verlo. Soy patético, dijo Tachme. Sí, eres patético, dijo Ulbert. Tachme estaba a punto de responder al insulto, cuando Ulbert comenzó a criticarse a sí mismo, pero yo también lo soy. He tenido el tiempo para venir a verlo.
Pero me daba pereza comprar otra consola. Prefería irme a tomar con mis empleados, me olvidé por completo de nuestro amigo, y no me di cuenta de lo terrible que fue eso hasta que me avisaron que todo iba a terminar. Soy realmente despreciable. Al ver a Ulbert aceptando su error, y reflexionando, Touch me sintió que ya no era la misma persona con la que peleó hace más de 4 años. Y se acercó a él para ofrecerle la mano. Lamento mucho lo que dije ese día, Ulbert. Los ojos del demonio cabra se abrieron por completo al ver que su egocéntrico compañero pedía disculpas por algo que fue responsabilidad de los dos. Y él no perdió la oportunidad de estrechar la mano de su viejo amigo, y aceptar que ninguno de los dos estuvo bien ese día. También fue mi culpa, aceptó Ulbert. Touchme, el caballero insecto, el campeón mundial que hace tiempo fue el miembro más fuerte de Nazarick, ayudó a levantarse a su viejo amigo. Y una vez de pie, Ulbert, el demonio cabra, rey de los infiernos y desastre mundial, quien fue el segundo más fuerte, abrazó a su compañero. Ambos compartieron el momento juntos, y se preguntaron en silencio si una disculpa hace 4 años hubiera impedido que Momonga se quedara solo. Quizás sí, pero el pasado ya no podía cambiarse. Eran las 11:59 de la noche, y los servidores estaban por cerrarse. Los dos jugadores rompieron su abrazo y avanzaron al interior del mausoleo. Quizás no podían ver a su amigo antes del final, pero aún podían apreciar un poco la belleza de esta fortaleza que ayudaron a construir. Avanzaron inocentes de que esta simple acción iba a condenarlos, pues cuando el reloj marcó la medianoche, el juego dejó de serlo. Nazarick fue transportado a otro mundo, y aquellos dos antiguos humanos, ahora estaban en nuevos cuerpos. Y todo aquello, por culpa de un dios que no deseaba morir. Parte 2, Nuevo Mundo. Ulbert y Touchme avanzaron con tranquilidad por la entrada al mausoleo. Sus pisadas hacían eco por todo el lugar, y avisaron a los guardianes que había invasores aproximándose. Los no muertos de nivel bajo emergieron para enfrentar a los invasores. Al verlos, con nuevas armas y armaduras, Ulbert y Touchme sintieron admiración por su antiguo compañero. Momonga los actualizó a todos, dijo Ulbert. Se ve que se tomó su tiempo para pulir ciertos detalles. Es impresionante, ¿verdad? Quiero decir, significa que no solo mantuvo a la tumba en buenas condiciones, también la estuvo mejorando, él solo. Ay, cada vez me da más culpa no haber podido llegar a tiempo, comentó Touchme mientras se sujetaba la cabeza. Mientras los esqueletos se acercaban, Ulbert miró el reloj en su visión periférica. Quedaban pocos segundos para que cerraran los servidores. Y de pronto, luces comenzaron a aparecer en el cielo oscuro de la zona. Gente estaba lanzando fuegos artificiales para celebrar el final de Yggdrasil. Ulbert y Touchme se giraron para verlos. No se preocuparon por los guardianes esqueletos. Incluso, pensaban que el mejor final eran los guardianes acabando con ellos, como quejándose por haber abandonado este lugar. El demonio y el caballero observaron los mensajes de otros grupos iluminando el cielo. Personas que se despedían de personajes amados, que agradecían por amistades forjadas aquí dentro, o incluso, honrando a personas que no lograron ver el final del juego. Nos vemos luego, Ulbert. Ten linda noche, Touchme. El reloj marcó la medianoche, los dos supremos chocaron puños y esperaron la desconexión, pero, de pronto, el cielo nublado de la zona se convirtió en uno despejado, con grandes lunas y estrellas brillantes adornándolo. Los fuegos artificiales habían desaparecido de golpe, al igual que la interfaz del juego. ¿Qué? El confundido demonio se quedó mirando las lunas perplejo. Touchme se giró bruscamente al escuchar metal venir detrás de él, y al girarse, observó a los antiguos guardianes venir con sus espadas hacia ellos. Pero en lugar de verlos como lo que eran, simples NPC de bajo nivel, todo su cuerpo tembló, como si tuviera miedo, y sus instintos lo obligaron a retroceder mientras jalaba a Ulbert. Oye, ¿qué pasa? ¿Me lastimas? Touchme había sujetado con demasiada fuerza a su compañero al momento de jalarlo, y sintió de inmediato un poco de sangre en sus manos. Le había perforado la piel al demonio cabra a pesar de que solo lo había tocado un poco. ¿Duele? Pero en lugar de enojarse con su compañero, Ulbert solo se quedó mirando la herida, asombrado de la sensación tan realista de dolor. Pero antes de poder seguir haciendo preguntas, uno de los guardianes esqueleto chocó su espada contra el suelo, lo que rompió una de las baldosas y mandó a volar varios fragmentos de piedra. ¿Qué pasa con esas físicas?, se preguntó Touchme. El dolor en el brazo de Ulbert, el miedo en el corazón de Touchme, las lunas y el cielo diferente, todo apuntaba a lo mismo, y ambos lo pensaron por un segundo, pero la idea de que ese fuera el caso, era tan absurda que sus mentes no la dejaban aceptarla del todo. Los dos, aún llenos de preguntas, comenzaron a correr lejos de los guardianes cuando los vieron tan dispuestos a atacarlos. Huir nunca fue algo que ellos acostumbraran a hacer, pero en ese momento, parecía la única opción correcta. Fue entonces cuando sintieron el viento golpeando sus caras con una intensidad inusual. La velocidad a la que avanzaban era algo acostumbrado para ellos en Yggdrasil, pero se sentía raro el aire en sus ojos y sus orejas. Se sentía extraño esa sensación de peligro al ir a tan alta velocidad, y cuando estuvieron cerca de la puerta, ambos tropezaron y estuvieron a punto de caer desde una gran altura. ¿Qué rayos? Ulbert se quedó colgando de la entrada, y pudo verlo. Era como si a Nazarick la hubieran desenterrado, y ya no fuera una tumba subterránea, sino una torre ensanchada. Touchme ayudó a su amigo a volver hacia arriba, y desenvainó su espada para protegerse de los esqueletos que venían tras ellos. Touchme, ¿qué rayos está pasando?
gritó Ulbert mientras se sujetaba el brazo herido. No, para empezar. ¿Tú eres Tachme? La situación era tan confusa que el demonio estaba dudando incluso de su compañero. Pero en señal de que era él, Tachme golpeó el suelo 4 veces con su pie. Una señal para pelear. En ese momento Ulbert se dio cuenta de lo importante. Independientemente de cualquier cosa, primero tenían que eliminar a esos antiguos guardianes si querían seguir respirando un poco más de tiempo. Ulbert encendió sus manos en fuego para atacar, pero la sensación era diferente a la de costumbre. Se sentía mucho calor en sus palmas, pero no era incómodo. Y sus ojos de demonio encontraron fascinante el cómo se movían las llamas. Ulbert. Pero aquel encanto fue roto por la voz de Tachme, quien temeroso de ser herido, no se atrevía a atacar, y solo veía a los esqueletos venir con toda la intención de matarlos. Bola de fuego. Ulbert disparó su magia justo al lado de Tachme, lo que provocó que el caballero se tirara al suelo. ¡Ah! Tachme gritó al sentir su brazo ardiendo. Tachme. ¿Qué pasa? El caballero insecto se sujetó su brazo. Sentía como si por un momento le hubiera estado hirviendo la carne por dentro, pero tal dolor duró apenas unos segundos, como si el daño se hubiera recuperado tan rápido como se causó. Por su parte, los esqueletos fueron hechos cenizas. El simple ataque de Ulbert los había quemado por completo, y de ellos, solo quedaron sus armas y armaduras, lo que era extraño, porque debieron desaparecer junto con todo lo que era suyo. Tachme, hermano, creo que, para Ulbert ya era evidente. Ni lo menciones, esto tiene que ser solo un mal sueño, pero Tachme aún quería conservar las esperanzas. ¿No puede ser eso? Tal vez es una nueva tecnología. Puede que sea solo un error. Un empleado vengativo que nos tomó como conejillos de indias, o una pésima publicidad para Yggdrasil 2. Tachme golpeó el suelo con sus puños desnudos mientras miraba las armaduras de los esqueletos. No puede ser eso. Ulbert. Mi esposa y mi hija. Me estaban esperando para cenar, gritó desesperado, casi como si estuviera a punto de ponerse a llorar. Ulbert se había sentido feliz ante la idea, pero al ver a su compañero, se dio cuenta de que esta clase de situaciones no son buenas para todos. ¿Hija? Preguntó triste el demonio. No. Acaba de entrar a la secundaria. No puede ser esto, Ulbert. Estas cosas son fantasía. Estas cosas no pasan en la vida real. Es una mala broma de algún maldito lunático. Tachme se puso de pie, enfurecido, y comenzó a caminar hacia la entrada de Nazarick. Momonga. Momonga. Comenzó a gritar el nombre de la persona más feliz con esta situación. No porque lo culpara, sino porque, si alguien sabía qué estaba pasando, debía de ser él. Momonga siempre mantenía la calma, siempre encontraba solución a cualquier problema. Lo necesitaba para arreglar esto si realmente habían sido arrojados a un mundo diferente, tal como lo mostraban en tantas fantasías. Tachme comenzó a correr hacia la entrada sin preocuparle nada, ni siquiera su vida. Pero Ulbert corrió detrás de él, y lo tiró al suelo. ¿Qué haces? Suéltame. Suéltame. Mira, tonto. Tachme, enfurecido, miró hacia donde Ulbert apuntaba, y entonces, sintió que toda la sangre se le helaba. Pues en la entrada del mausoleo se encontraba, una valquiria sangrienta, una no muerto del más alto rango. La guardiana más poderosa, Saltear Blowfallen, había llegado a investigar quién era el insolente que se atrevía a gritar el nombre de su señor. Saltear pudo haber reconocido a cualquier otro ser supremo. Por su apariencia, o por su porte. Pero cuando salió y encontró a un demonio cabra andrajoso, y a un hombre insecto llorando, no los pudo relacionar con sus antiguos señores. Pues nunca vio a Ulbert sin sus ostentosas ropas, ni sin su porte de noble, y ni siquiera sabía la verdadera raza de Tachme, pues aquel, jamás se quitaba la armadura. Con fría indiferencia, Saltear levantó su lanza y la agitó. Un ataque de energía roja viajó hacia los dos supremos. Ella hizo eso por la orden que su señor le dio al comenzar el día. La de eliminar a cualquier intruso, y recibir a cualquier aliado. Para desgracia de esos dos, desde el momento en que vaporizaron a los esqueletos, Saltear solo pudo verlos como intrusos. Random Teleportation. Y para salvar sus vidas, Ulbert recurrió a la primera magia que le vino a la mente. Saltear. ¿Acabas de atacar a alguien? Preguntó el mayordomo Sebas, quien venía a investigar el exterior por orden de Momonga. ¿No se suponía que tenías que ir al Coliseo? Ah, Sebas. Sí, pero, detecté algunos intrusos y vine a hacerme cargo antes de partir. ¿Qué pasa? ¿No debí hacerlo? Preguntó Saltear al notar la expresión complicada de Sebas. No lo sé. Parece que algo raro está pasando. Aunque personalmente creo, que si nos atacaron estuvo bien que los eliminaras. No creo haberlos eliminado. Parece que se teletransportaron antes entonces, deberías ir a informárselo a Momonga-sama rápidamente, ¿es cierto? Me voy entonces. Cuidado Sebas. Parecían débiles pero pueden estar cerca. Gracias. Sebas vio a Saltear irse, y luego, se quedó mirando la zona donde estuvieron los invasores. Él se acercó con calma a unas gotas de sangre que habían caído del brazo de Ulbert cuando Tachme lo tomó. Y quizás, solo era una coincidencia, pero el olor de esa sangre le recordaba a un cierto demonio, pero quizás, solo era su imaginación. Parte 3, 2 grupos. La teletransportación aleatoria de Ulbert llevó a ambos jugadores hasta un claro en medio de un bosque oscuro.
Sumamente asustados, se sentaron en medio de aquel claro e intentaron recobrar la compostura. Ulbert miró hacia su alrededor. No sabía dónde estaba, o qué tan lejos estaban de Nazarick, pero al menos no veía a nadie peligroso cerca. ¿Saltear intentó matarnos? ¿Por qué hizo eso?, se cuestionó Tachme. Si tuviera que apostar, nos atacó porque acabamos con los viejos guardianes. Y los viejos guardianes nos atacaron porque nos detectaron como intrusos. Después de todo, ya no somos parte de Nazarick. Oye, ¿crees que Saltear esté viva? ¿Viva? En esta clase de historias los NPC cobran vida y conciencia. Tal vez haya la posibilidad de que eso pasara. No lo creo, no. Es imposible. Los esqueletos se movían como siempre, y Saltear, ella solo nos atacó en silencio. No parecía diferente a la NPC que fue siempre, explicó Tachme. Espero que ese sea el caso. Porque si no, Momonga podría estar en peligro. ¿Crees que esté en Nazarick? No tengo la menor duda. Ese lugar fue su vida durante los últimos años. Dudo mucho que abandonara la tumba antes del cierre de los servidores. Lo que de nuevo nos devuelve al problema inicial, ¿dónde estamos? Tachme miró a su alrededor, y luego elevó la mirada al cielo. Las lunas y las estrellas lo perturbaban. Esto no se parece al cielo de ninguno de los 9 mundos. Y definitivamente no es nuestro mundo. Ulbert, ¿ya te diste cuenta? ¿Qué cosa? El aire, siente cómo huele. Tachme inspiró profundamente y captó el olor a hierba y humedad. El aire frío le llenó los pulmones. Era un aire puro y natural, que ninguna compañía purificadora podría igualar. ¿Aire limpio? Esto es aire natural, gritó Ulbert. ¿Sabes a qué huele el aire natural? Sí, en mi último ascenso mi jefe me llevó a un bosque artificial, fue mi premio por detener los desvíos de recursos en la compañía. Sí, yo también estuve en algunos. Y estoy 100% seguro de que estamos en un bosque real. Un juego nunca podría replicar esta sensación de frescura al respirar. Ulbert miró con interés a su amigo. Lo notaba mucho más calmado que antes, y dudaba si preguntarle o no si estaba bien. Pero antes de poder decir nada, Tachme notó su mirada. ¿Qué tanto me miras?, le preguntó al demonio. Ah, claro, debo verme asqueroso como insecto, ¿verdad? Lo siento, no tengo nada con que cubrirme. No, no es eso. Tu apariencia no me importa, es solo que, pareces muy tranquilo, y hace rato parecía que ibas a volverte loco. ¿De verdad estás bien, amigo? Yo, no, la verdad no. Mi esposa y mi niña, me preocupan mucho pero casi nos matan porque perdí el control. Si estamos en un lugar donde nuestra vida corre peligro, lo primordial es mantenernos vivos. La lógica dice que si llegamos aquí también podemos irnos. Ya averiguaremos cómo hacerlo después, por ahora nuestra prioridad es sobrevivir y de alguna forma contactar a Momonga. ¿Podríamos llamarlo por mensaje? ¿Lo tienes en lista de amigos? Porque mi se me borró toda por no haber entrado en varios años. ¿Cierto? ¿Qué tal si mandamos un mensaje en zona? Tal vez él lo capte. O tal vez puede captarlo otro jugador. Debemos tener cuidado con eso. Podríamos no ser los únicos que fueron trasladados a este lugar, y si encontramos a otros jugadores, corremos el riesgo de morir. Sin nuestros equipos somos vulnerables. Además, si alguien descubre que somos Ulbert y Tachme, estamos muertos. Mucha gente nos odia aún después de tantos años. Eso es cierto. Pero si no podemos ir directamente hacia Nazarick por culpa de los NPC, y no podemos contactar a Momonga, ¿qué nos queda? ¿Por esta noche? Encontrar refugio. No sabemos qué tan fuertes sean los monstruos de esta zona. No, ni siquiera sabemos si hay monstruos cerca, pero de haberlos, estamos en problemas. Ahora mismo cualquier cosa arriba de nivel 70 podría eliminarnos fácilmente. De momento todo lo que tenemos para defendernos de enemigos de nivel 100 son las magias mundiales. Y solo tenemos 2, así que, ¿hay que guardarlas? El demonio cabra y el caballero insecto se levantaron y dieron la mano. De aquí en adelante, nuestras vidas están de por medio. Yo cuido tu espalda, tú cuidas la mía, le dijo Tachme. Sin secretos, sin miedo, sin dudas, respondió Ulbert. Los puños se chocaron, el pacto estaba hecho. De aquí en adelante, tratarían sus vidas como una sola. Esta era la promesa que 2 hombres se hacían por amistad y supervivencia. Los 2 comenzaron a avanzar por el oscuro bosque, guiados por su visión nocturna. Buscaban un lugar en el cual esconderse hasta que volviera a salir el sol. Aunque los pobres eran ignorantes de que un vigilante ya los había captado, y que ahora mismo estaban en la mira de uno de los grandes gobernantes del bosque Top. Los guardianes se habían reunido en torno a su señor. Saltear, Albedo, Cositus, los gemelos, Demiurge y Sebas. Todos llegaron a honrar al gran gobernante de Nazarick, pero antes de hacerlo, Sebas quiso dar un reporte especial. La tumba ha sido trasladada a una zona desconocida. Los alrededores no encajan con ninguno de los 9 mundos, y además, no pude encontrar a los intrusos que escaparon de Saltear-sama. ¿Intrusos? Saltear explicó que encontró a algunos jugadores atacando a los antiguos guardianes, pero que antes de poder eliminarlos, ellos se teletransportaron de forma aleatoria. Momonga se mostró interesado en ellos. La idea de topar a otros jugadores era realmente atrayente, pero al mismo tiempo tenía que pensar en la seguridad de todos. Si esos sujetos primero atacaron y luego huyeron, era probable que no fueran aliados.
El Overlord ordenó esconder Nazarik y buscar a esos dos intrusos. E incluso el que conocía tan bien a sus amigos, no sospechó ni por un segundo que podían tratarse de esos dos, y es que, desde la perspectiva de Momonga, no había motivo por el cual Ulbert y Tachme estuvieran juntos, pues él los recordaba odiándose, el uno al otro. Fue así como comenzó esta historia, con dos grupos divididos, con amigos que querían contactar al Señor de la Tumba, y un Señor de la Muerte que no sabía que sus tan amados compañeros estaban en estas tierras, y que su sueño fue hecho realidad. Nadie, ni Sebas o Demiurge sospecharon de la identidad de los invasores, la única que llegó a pensar en esa posibilidad, fue la misma que temía la presencia de otros seres supremos. Albedo, dentro de sí misma, se comprometió a encontrar a aquellos intrusos antes que cualquier otro, y descartar que se tratara de esos dos. Parte 4. Exploradores. Los lamentos de Ulbert llenaron el bosque y se propagaron como eco por todos lados. Los quejidos de un demonio superior llenaron de terror el corazón de las bestias sin cerebro que poblaban el área. Y lleno de ira por el caos que causaba su compañero con cada paso, el caballero insecto le gritó: «Si ya no puedes seguir caminando, solo dilo». Ulbert miró hacia abajo. Sus pies habían sido convertidos en pezuñas, la tierra y las piedras afiladas se alojaban en las hendiduras de sus patas, causándole incomodidad a cada paso. Estas extremidades no estaban hechas para caminar por un bosque tan irregular. Y al ver que estaba siendo una molestia, con timidez preguntó: «¿Me cargas?». Un goblin que patrullaba vio con asombro a un insecto humanoide llevar en su espalda a un demonio cabra. La escena fue tan perturbadora para el monstruo, que eligió simplemente ignorarlos, a pesar del peligro que significaban, pues, incluso para una criatura sin cerebro como él, aquello era demasiado. Mientras avanzaban, Ulbert levantó la mirada y contempló el hermoso cielo nocturno de este mundo. Las lunas y las estrellas tenían una belleza que no se podían comparar con nada que hubiera en el otro mundo. «La luna es hermosa, ¿verdad? Si sigues diciendo basura romántica te voy a dejar aquí tirado», le advirtió Tachme. No lo decía en ese sentido. Solo pienso que, aunque no sepamos en dónde estamos, y a pesar de que estamos en riesgo de morir, una parte de mí no puede evitar pensar en lo maravilloso que es todo esto. Para ti puede que sea así. Pero para mí, esto no tiene nada de maravilloso. Llevamos horas caminando sin rumbo. No hemos encontrado a nadie. No sabemos qué rayos pasó y ni siquiera sabemos hacia dónde quedó Nazarik. Según Blue Planet, los bosques antiguos se extendían por cientos de kilómetros, por lo que podríamos pasar días o semanas caminando sin encontrar un final. Y no podemos simplemente volar por encima de todos estos árboles porque corremos el riesgo de ser acabados por un francotirador. Dime, Ulbert, ¿qué parte de eso es hermoso? Que a pesar de que es de noche, y a pesar de que no hay luces artificiales, la luna puede seguir iluminándonos. Touchme se detuvo para ver su propia sombra en el suelo. Su compañero tenía razón. La luna, o mejor dicho, lunas, lanzaban una luz tenue hacia la tierra. Y al levantar la mirada se encontró con un cielo despejado, y brillante, rebosante de estrellas. Era como un gran cofre del tesoro lleno de gemas. Pero tal vez tienes razón. La situación es desesperada. Habíamos pensado en encontrar un lugar para pasar la noche, pero, claramente no hay un lugar así por aquí cerca. Estamos en medio de un bosque desconocido, nos pueden atacar desde casi cualquier dirección, así que... hay que cambiar los planes. Ulbert se bajó de la espalda de Tachme y enterró sus garras en el suelo. La tierra superficial está muy compacta gracias a las raíces de los árboles. Si excavamos y hacemos una madriguera, podríamos ocultarnos ahí hasta el amanecer. Sería mejor que buscar una cueva. Creo que puedo usar magia de tierra para hacer el hueco en silencio. No podemos establecer una base en una madriguera. Meternos a un hoyo es muy mala idea. No vamos a tener a dónde escapar si alguien nos encuentra. Tienes razón. Entonces, hay que evitar que los posibles enemigos nos busquen enterrados. Hay que hacer esto. Hacemos el agujero, nos escondemos en él y luego mandamos invocaciones a los alrededores para que exploren el área y nos informen. Si algún enemigo los encuentra sabrá que hay un jugador cerca, y podrá buscarnos, o podría huir. Si el enemigo escapa al ver invocaciones de bajo nivel es precavido. Si nos busca, es un novato. Como sea, ganaremos buena información y será más eficiente que solo caminar. Me gusta el plan. También podríamos crear invocaciones voladoras, que se alejen de nosotros y luego reconozcan el área desde el aire. Así al menos sabremos hacia dónde ir. Tachme presentó el puño ante su compañero como señal de aceptación. Con un choque de nudillos, el plan quedó concordado. Luego de crear un profundo agujero en donde refugiarse, los dos jugadores gastaron la mitad de su mana en invocaciones rápidas de nivel 20. Dado que no eran nigromantes ni generales, era todo lo que podían permitirse. Más de 30 invocaciones con una vida útil de 1 hora salieron corriendo a toda velocidad para informar. Los ninjas fueron mascarados en el oeste por un gran ogro con un ejército a sus órdenes. En las cercanías de un pantano había un naga hechicero increíblemente poderoso que acabó con los hombres lagarto de Ulbert. En el sur estaba el peor. Algunos demonios alados se encontraron una bestia parecida a un hámster gigante, con una cola serpenteantes que era un arma letal. Al menos en palabras de las invocaciones. Las invocaciones aladas pudieron llegar un poco más lejos. Al norte solo había montañas nevadas. Informaron que hacia el oeste solo había bosque y más bosque hasta donde se alcanzaba la vista.
Pero antes de desaparecer, a una invocación le pareció ver una ciudad muy lejana, pero bastante grande. En el este, más allá de los pantanos, había un gran lago en cuyos alrededores se asentaban hombres lagarto. Pero algunos de los demonios fueron eliminados por un hombre lagarto con un arma de hielo y una hidra de 7 cabezas. En Yggdrasil una hidra como esa tenía que ser de nivel 70, por lo que Ulbert y Tachme descartaron por completo esa ruta. Pero hacia el sur, más allá del territorio del hámster gigante, había un pueblo humano. El tiempo de vida de la invocación terminó antes de poder explorarlo, pero estaba seguro de que al menos 200 humanos vivían en comunidad, con campos de cultivo y animales de cría. Tachme sugirió ir hacia el sur para contactar a los humanos. Ulbert no estaba tan de acuerdo, dado que ellos ahora eran monstruos. Aún así, Tachme pensó que valía la pena. Si los humanos eran débiles, podrían ir e interrogar a la gente. El miedo los haría decir la verdad. Y si eran muy fuertes, sabrían el nivel de este mundo y los evitarían por completo. Los dos, el desastre y el campeón mundial avanzaban en su exploración a pasos agigantados a cambio de alertar a varios posibles enemigos. Mientras tanto, Momonga vigilaba las zonas cercanas con el espejo de visión lejana. Se estaba tomando las cosas con más calma, ¿y por qué no? En Nazarick tenía todo lo que pudiera desear. Momonga había estado experimentando con varias cosas que tenía a su disposición en Nazarick. La comida se veía deliciosa pero no podía comerla. A pesar de que Albedo era bastante cariñosa con él y hasta un poco provocativa, no sentía ninguna clase de deseo hacia ella o cualquier otra de las hermosas sirvientas de Nazarick, pero terminó viendo eso como una ventaja. La verdad es que Momonga se sentía un tanto nervioso. No sabía si los NPC eran realmente leales a él o si solo estaban fingiendo. Por ahora su prioridad era seguir aparentando ser el gran señor oscuro que todos ellos pensaban que era. Con el tiempo descubriría si su lealtad era auténtica o una farsa. Por ahora, solo confiaba en Albedo, y eso solo porque él mismo la obligó a amarlo al cambiar su configuración. Aunque en su defensa, Momonga jamás hubiese sospechado que esto iba a pasar. Momonga estaba usando el espejo de visión lejana para intentar encontrar a los dos jugadores que Saltear mencionó. Le preocupan. En parte, quería salvar a compañeros humanos y tenerlos a su lado para tener un poco de compañía, aunque también le preocupaba que alguien más lo encontrara. En el peor de los casos, un ser muy poderoso de este mundo encontraba a ambos jugadores, y esos dos le contaban sobre Ainzoal Won, un nido de monstruos malvados que solo buscan despojar a la gente de sus pertenencias. Momonga quería encontrarlos antes de que eso pasara. No quería que su mala fama en el juego le creara enemigos en este mundo. Y hoy, mientras revisaba el espejo, se encontró con algo muy extraño. Un grupo de hombres estaba dentro de una cueva, sin hechizos protectores. Iban vestidos como caballeros, pero muchos llevaban armas de hechiceros e invocadores. Parecían estar preparándose para un ataque, por lo que Momonga dedujo que había más personas cerca. Al revisar el área encontró el final del bosque, y en él, estaba un pequeño pueblo agrícola. La gente del lugar estaba viviendo su vida con normalidad, sin saber que estaban a punto de ser arrasados por soldados enemigos. El primer pensamiento de Momonga fue dejarlos. Pero, tal vez salvarlos sería lo correcto. Si los jugadores que escaparon les contaban a otros sobre las cosas que hacían en Yggdrasil, eso le ganaría mala fama. Pero si demostraba que había salvado un pueblo en problemas, al menos le creerían cuando dijera que él no era una mala persona. Momonga hizo llamar a Albedo y Demiurge para saber su opinión. Ambos se pusieron en contra. Dijeron que no había motivos para salvar un pueblo como ese. No hay mérito en ayudar a las hormigas a vivir un poco más. Ese pueblo no tiene nada que ver con Nazarick. Deberíamos dejarlos. Después de todo, no sabemos qué tan fuertes sean esos soldados. Si son como los humanos que normalmente atacan Nazarick, la vida de Momonga-sama podría correr peligro, dijo Albedo con sinceridad. Sí, creo que tienes razón, dijo Momonga abiertamente. Si Albedo no estaba convencida, puede que fuera una mala idea, pero entonces, Demiurge dio un paso al frente. También pienso que no hay ningún mérito en salvar a esas personas. Pero, quizás haya una forma de usarlos. Interesado por sus palabras, Momonga le pidió que continuara. Vera, podríamos ver la escena mientras tropas esperan alrededor de la zona. Si los soldados no se ven demasiado poderosos, enviaremos algunas invocaciones a eliminarlos. Si eliminan a las invocaciones nos retiramos por completo, pero si son más débiles, podremos capturarlos para interrogarles. De esta forma tendremos una buena fuente de información y confirmaremos la media de poder en este mundo. Momonga dirigió la mirada a Albedo buscando otro punto de vista. Pero ella parecía convencida con las palabras de Demiurge. El método de Demiurge tiene mucho mérito. Dicho eso, creo que no hay que salvar a todos los humanos en el pueblo. Llegar antes del ataque o apenas este comenzó delataría que ya estábamos viendo el área de antemano. Deberíamos dejar que el ataque inicie, y en lugar de enviar invocaciones, esperar a que algunos soldados se separen para capturarlos o acabarlos. Y porque de esa manera, aun si son como los humanos que normalmente atacan a Nazarick, podemos acabar con 2 o 3 rápidamente antes de que otros se den cuenta. Pero si los atacamos con invocaciones y ellos sobreviven, les estaremos diciendo que hay un enemigo que los vigila. El plan de Albedo le gustó a Momonga. Fue así como dejaron que aquellos caballeros atacaran la aldea. Y tal como dijo ella, algunos soldados se alejaron del resto para perseguir a 2 hermanas que pretendían escapar hacia el bosque.
Ambas hermanas estaban a punto de morir bajo la espada de los caballeros invasores, cuando de pronto, un portal negro se abrió ante ellos, y de él emergió un ejército de pesadillas. Una vampira rubia que usaba un hermoso vestido blanco, Saltear, una asura de 4 brazos con los ojos rojos de un demonio, Cositus, y un monje humano de una religión desconocida, con una toga blanca cubriendo su musculoso cuerpo, Sebas, todos ellos dirigidos por un guerrero con armadura de dragón, Albedo. Y posicionados para proteger a un espadachín con armadura negra, y 2 grandes mandobles colgando de su espalda, Momonga. Parecía el grupo de héroes salido de una leyenda. Henry y su hermana Nemu vieron como en un parpadeo uno de los caballeros fue partido en 20 pedazos del mismo tamaño, mientras que al otro, la vampira rubia con la máscara, lo hipnotizaba para sacarle información. Todo, mientras el caballero negro se acercaba a la chica rubia y le ofrecía su mano para levantarse. Momonga comenzó su plan, ignorante de que estaba siendo vigilado. Cuando se encontraban a pocos kilómetros del pueblo Carne, Ulbert usó su magia mundial para inspeccionar la zona. Necesitaban tener información precisa antes de adentrarse a un lugar desconocido. La magia que el demonio cabra ocupó era conocida como el ojo de la sabiduría maligna, una magia mundial no ofensiva que nadie podía detectar, salvo algunos especialistas. Dado que no era una magia ofensiva, solo tardaría en recargarse 24 horas. Ambos pensaron que valía la pena gastarla para estar seguros, y qué bueno que lo hicieron, pues observaron que varios jugadores llegaron. ¡Oh rayos! La pantalla delante de Ulbert mostraba a él y a Tachme al grupo de Momonga. Para desgracia de ambos, ellos no se parecían en nada a Momonga o la gente de Nazarick. Los dos vieron cómo destrozaban a aquel soldado en un parpadeo, como la vampira comenzaba a interrogar al superviviente. Rápidamente se dieron cuenta de que eran otros jugadores transportados, y que eran expertos, pues esperaron a que 2 soldados se alejaran para atacar, de modo que probaron sus fuerzas, y además, salvaron a esas 2 chicas. ¿Los reconoces? No se parecen a ningún jugador famoso que recuerde, pero, nos fuimos del juego varios años. Puede que estos sujetos sean campeones o desastres como nosotros, le dijo Tachme. A los pocos segundos la magia de observación terminó, y ambos tuvieron que refugiarse en su agujero dentro del suelo mientras reflexionaban sobre los temibles enemigos que estaban ahí. Parece que por ahora no podremos ir a ese pueblo, ¿verdad? Preguntó Ulbert aún asustado por ver a tantos jugadores tan bien equipados. No, creo que no, dijo Tachme reconociendo que sin sus equipos, no eran rivales para un grupo tan grande. Los 2 jugadores se quedaron en su agujero discutiendo qué hacer a continuación, sin saber que, aquellos guerreros desconocidos, eran Momonga y los NPC de Nazarick, y que, una criatura rara los estaba rastreando. El rey sabio del bosque ya los había olido dentro de sus dominios.